En el año 610 se da la revelación a Mohammed. En el año 622 se dirige a Yatrib, donde se establece la constitución de Medina que dictaba que las tres religiones van a convivir en un estado de paz y tolerancia, católica, judía y musulmana. Desde ese momento se establece la comunidad religiosa política Umma, donde se institucionaliza la religión. Se establecen los 5 pilares del Islam. El primero, profesión de fe por medio de convicción, conveniencia y convencimiento. Segundo, la oración. Deben de rezar 5 veces al día. Tercero, ayuno, Ramadán, el cual dura 30 días. Cuarto, el impuesto, zakat. Y el quinto, la peregrinación, Yaj, por lo menos una vez en tu vida en la Meca. En los meses sagrados que los quraishíes tenían en Meca, Mohammed decide atacarlos para conquistar la ciudad sagrada. Esto ocurre en el año 630. Mohammed gana. 2 años después, fallece en Meca sin dejar sucesor, dejando 4 posibles candidatos. Como posibles candidatos se encontraban Abu Bakr, Usmán y Ali. Cada uno se podía regir por medio de la Sunna, del Corán o por medio de la Shia. Abu Bakr, el más viejo, gana el poder y fallece en el año 634, dejando a Umar como su sucesor de 634 a 644. Umar se extiende hasta el imperio persa, donde es asesinado, no dejando sucesor. Del 644 al 656, Usmán, Omeya, sube al poder y es asesinado por seguidores de Ali, que lo acusaban de ser un mar musulmán. Finalmente, Ali sube al poder en el año 656. Durante su gobierno ocurre la batalla del Camello entre él y Muawiyah, el cual era primo de Usmán. Elaboran un juicio en contra de los asesinos de Usmán, los cuales terminan matando a Ali por tibia. Del año 632 al 661 fue el califato al-Rashidun. Muawiyah tiene un descendiente llamado Yazid. Por otro lado, Ali tiene un hijo llamado Hassan. Hassan establecido en Arabia y Yazid en Damasco. En el año 661, ambos se encuentran en Karbala para establecer quién debería subir al poder. Yazid mata a Hassan, lo descuartiza y le saca sus ojos. Muawiyah, Sunna, sube al poder del 669 al 750, estableciendo la dinastía Omeya y dejando a la Shia como oposición. Establece una monarquía hereditaria Sunna en Damasco y logran conquistar Frigia y Persia, desvirtuando al Islam. En el año 750 aparece Abbas, que culpa a la dinastía Omeya de ser malos musulmanes. Le siguen judíos, cristianos y musulmanes, a los cuales les cobraban muchos impuestos. En el año 750 las protestas se vuelven revolución y se desarrollan en Irak. Omegas y abásidas negocian en Bagdad, donde los omeyas mueren dejando a un sobreviviente, Abdel Rahman. Del 750 al 1228 se establece la dinastía abásida, desterrando a la Omeya en Bagdad. En España había 2 reyes, el rey Rodrigo y el rey Viticia, el cual viola a la hija del rey Rodrigo. Rodrigo escucha de Abdel Rahman y lo contrata para matar al rey y buscar venganza. A cambio, le ofrece tierra. Gracias a esto, los omeyas llegan a España estableciendo un califato. Hay 2 califatos, uno en Bagdad y otro en Córdoba, ambos desde el año 750. El abátida terminando en 1228 y el de Córdoba en 1492. Los omeyas se extienden militarmente y los abásidas se dedican al pensamiento. ¿Qué sucede entre el año 900 y 1228? Los reinados de Francia e Inglaterra decidieron hacer algo para ganar territorio en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese territorio era considerado un punto geoestratégico. Era el puente comercial entre África y Asia. Del 900 al 1200 se llevaron a cabo las cruzadas. ¿Su fin? Todos pensarían que religioso, pero en realidad era económico. De las 12 cruzadas, Francia e Inglaterra solamente ganaron una en el año 950 y estuvieron en el poder 80 años. Los abásidas, decididos por recuperar su territorio, contratan un ejército turco a cambio de mujeres y territorio. Los turcos utilizan kurdos, uno de los más importantes, Salahadin. ¿Cuál fue el resultado? 1.
La reconquista de Jerusalén y Palestina. 2. Los católicos consolidan Europa. Y 3. Hay una división del Islam, y los musulmanes dan yihad. Años más tarde, aparece un personaje que cambia la historia, Gengis Khan, un mongol que un día decide vengar a su padre a mano de los tártaros, invadiendo su territorio en Asia Central. Él gana en China y se convierte al Islam antes de morir. Sus descendientes logran llegar a Bagdad, ganando en el año 1200. Sigue su camino con dirección a la India y derrotan a los turcos instaurando el Islam. Los turcos comienzan con un proceso de centralización. Del año 1300 al 1600 ocurre el Imperio Safávida, en el cual ellos nunca interfirieron. En el año 1299 comienza el reinado de Osmán I, fundador del Imperio Otomano. Algunos años después, en 1326, Orhan I conquista la ciudad de Bursa y traslada la capital allí, donde permanecerá hasta 1365. Durante su mandato, en 1346, inicia la invasión a Europa, conquistando una fortaleza en Tracia en los Balcanes. En 1362, Murad I conquista una ciudad europea llamada Edirne, que fue establecida como capital de 1365 a 1453. En junio de 1389 se peleó la batalla de Kosovo entre el Imperio Otomano y el Imperio de Serbia, dando la victoria al imperio. Mehmed II, el Conquistador, en el año 1453, captura Constantinopla y el Imperio Bizantino, pierde definitivamente ante el Imperio Otomano. En 1473, Bosnia es conquistada. En 1478, Albania es conquistada. En 1480 es la captura de Otranto. En mayo de 1481, Bayezid II asciende al trono. En 1482, Herzegovina es conquistada. En 1498, Montenegro es conquistado. En 1519, Argelia es conquistada. En 1520 comienza el reinado de Suleimán, el Magnífico, ya que en 1521 captura Belgrado y en 1522 captura Rodas. En 1533, Irak queda bajo control turco. Y en 1551, Libia es tomada. En 1541, Suleimán I captura Budapest, que finalmente conduce a la conquista de la mayor parte de Hungría. En 1566 acaba el reinado de Suleimán el Magnífico y en 1570 conquista de Chipre. Finalmente, en 1574, Túnez es conquistada. En 1578, Tbilisi y gran parte de Georgia son conquistados. En 1590 se da el Tratado de Estambul, que pone fin a la guerra otomano-safávida. En 1618 se rectifica el Tratado de Estambul y en 1683 se da la Batalla de Viena con una derrota otomana. En 1699 los otomanos ceden Hungría a Austria en el Tratado de Karlovsky. En 1739 se firma el Tratado de Belgrado entre el Imperio Otomano y la monarquía de los Habsburgo. En 1773, la familia saudí se apodera de la capital gracias a Mahoma Aba al-Bajad. En 1818, los otomanos los derrotan, pero en el año 1902 regresan. En 1777 se da fin a la guerra ruso-turca. En 1813 hay revueltas en Siria. Y en 1821 da inicio a la guerra independentista griega. En 1832 ellos consiguen su soberanía y en 1853 comienza la guerra de Crimea con Rusia. En 1862 se establece un estado autónomo en Rumania unificada y de 1876 a 1877 es la inauguración de la Conferencia de Constantinopla. De 1877 a 1878 da inicio a otra guerra con el Imperio Ruso. Reconoce la independencia de Rumania y Serbia, así como el Principado Autónomo de Bulgaria. En 1878, Chipre es ocupado por británicos. En 1881, Túnez se convierte en colonia francesa. En 1882, Egipto pasa a ser el primer protectorado británico y en 1908, Bulgaria obtiene su independencia y el Imperio Austrohúngaro anexa la provincia de Bosnia. En 1912, los otomanos son derrotados por Italia ganando Libia, en el norte de África, y se origina la Guerra de los Balcanes. De igual forma se da la independencia de Albania.
En 1914, el imperio entra en la Primera Guerra Mundial y Chipre es anexado por Gran Bretaña. En 1915, jóvenes turcos organizan genocidio armenio.